Buenas tardes, una verdadera alegría estar con ustedes. El riesgo cuando hay concepto halagüeño para uno es que termine decepcionando a medio mundo, ¿no? Nosotros pertenecemos a una organización que hace ya muchos años estamos trabajando en la economía social y que principalmente nos procuramos servicios. Somos de una ciudad que es Villa María, estamos presentes en el concierto institucional de las entidades sociales desde el año 1981 y en aquellos tiempos nosotros tomábamos nuestra entidad no solamente para dispensar los servicios, sino porque recordarán ustedes una época aciaga en el país donde estaban suspendidas las actividades políticas, las actividades sindicales. Y nosotros encontramos a través del trabajo social una buena alternativa para poder conjugar la lucha por el beneficio común y la integración de muchos sectores que habían quedado totalmente desperdigados de la sociedad. Bueno, el desarrollo natural que tienen los acontecimientos y los avatares de la vida misma nacional hizo que en un momento determinado, desde aquel lejano 1981, nosotros empecemos a priorizar servicios que preliminarmente no los habíamos considerado. Y entonces la educación estaba más en el marco de niveles académicos superiores y presenciales. No estábamos en condiciones de discernir sobre alternativas que se presentan hoy. Por eso el escenario formativo, educativo de la época no era el que se nos presenta hoy. Fíjense ustedes que cuando uno habla de la universidad presencial, y si tomamos nosotros el nivel de retención que tiene el nivel superior, en el censo del año 2010 de este país, nosotros éramos 40 millones de ciudadanos, 30 millones de los cuales teníamos entre 15 y 85 años. Entre esos 30 millones de habitantes había 17 que habían terminado el estudio secundario y 13 millones que no habían terminado. Estoy hablando de cifras del año 2010. De esos 17 millones, 1.500.000 iniciaron sus estudios superiores en las universidades del país, predominantemente las universidades públicas. Y de ese 1.500.000 que se incorporaron a ese estudio, solamente concluyeron 150.000. Significa decir que en una población de 30 millones entre 15 y 85 años y con 1.500.000 de ingresos, había un problema verdaderamente complejo en materia de retención del estudio superior, o sea, el estudio universitario. Posteriormente empezaron a aparecer algunas propuestas educativas a distancia. Nosotros hace 25 años, ya 24, 25 años que tenemos un convenio con la Universidad Católica de Salta en carreras de grado. Miren los años que han pasado y la cantidad de acontecimientos. ¿Y por qué? Porque nosotros firmamos con esta Universidad Católica de Salta porque era la primera que ministerialmente tenía habilitado los estudios de grado a distancia, no era una cuestión que estaba abierta. En el último informe del año 2017, en la provincia de Córdoba, de cada 3 universitarios egresados, 1 pertenece a la actividad privada, digamos a universidades privadas, de los cuales predominantemente son de educación a distancia. Hoy, cuando nosotros hablamos de educación a distancia, no estamos hablando con la disvalía que significaba plantear el estudio remoto hace 25 años atrás. Hoy estamos hablando de nuevos métodos, nuevos sistemas, y nosotros consideramos que hay una configuración global de tipo hasta sociológico que requiere que la educación se democratice. ¿Cómo accedemos nosotros a la educación? Nosotros originalmente éramos del gremio de comercio y en muchas localidades que podrían tener el paisaje, las características que tiene la ASPIUR, en algunas oportunidades antaño iba el hijo a estudiar a Córdoba o a Rosario o a Buenos Aires, aparte de que económicamente se podía sostener ese estudio, también era una apertura que solía concluir con una relación de dependencia del resto de la familia que se trasladaba a esos lugares más importantes
cuando el hijo o la hija se convertía en profesional. En los últimos tiempos, en las localidades, apareció una propuesta presencial muy importante que es el secundario. El secundario es común verlo en las distintas localidades, y cuando uno habla de poder estudiar presencialmente en las grandes urbes, se encuentra con que primero hay una limitante económica muy importante. Hoy el costo que significa el traslado, el costo que significa la residencia, que significa la comida, los estudios, los niveles de estudio, hacen de que sea muy problemático para los niveles de ingresos que hoy tiene la gente que trabaja. Pero hay otro problema que se agrega hoy, que seguramente a ninguno de ustedes se le escapa, que es el problema del debilitamiento de la seguridad social en general. Cuando uno desarraiga a un joven y se va a una gran urbe, generalmente los padres se quedan con el corazón en la boca frente al nuevo círculo de amistades, vinculaciones y las distintas, digamos, los distintos impactos emocionales que tiene esa mudanza que va teniendo el joven, que se va de Las Piur a Córdoba o de Las Piur a Rosario, donde sean que están los centros de estudio. En la inteligencia de que eso tenía que tener una formulación diferente, nosotros planteamos el estudio a distancia con la Universidad Católica de Salta fundamentalmente en dos carreras. Originalmente era Derecho y era Ciencia Económica. Posteriormente eso se amplió, hoy tenemos una propuesta mucho más amplia, después seguramente Soledad lo va a explicar con más precisión académica, pero tenemos muchísimas propuestas de carreras de grado. Pero también es cierto que hoy el concebir la educación como concepto no es solamente la carrera de grado, hoy tiene que tener una dinámica que permita la inserción en todo lo que tiene que ver con la producción, lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, el desarrollo humano, el desarrollo económico. Y en ese sentido, nosotros interpretamos que hubiera sido limitado si solamente hacíamos una propuesta que tuviera que ver con estudios superiores de esas carreras de grado. Y pensábamos que también tenía que estar presente el arte, la cultura y la educación. Vale decir que es un combo. No solamente podés prestar vos educación, y recuerdo la concepción de José Ingeniero, que es la educación. José Ingeniero decía, la educación son dos aspectos, aprender a aprender y aprender a emprender. De nada valdría el conocimiento superlativo en la teoría si yo no estoy en condiciones de transportarlo a la praxis, y viceversa. Dentro de la praxis puedo incorporar conocimiento que solidifiquen mis saberes, mis conocimientos, y eso naturalmente tiene un efecto virtuoso para quien estudia. Entonces, a partir de esa cuestión, ya con un horizonte despejado, en el sentido de decir, no tuvimos conflicto con las colegiaciones, no tuvimos conflicto con el foro, entramos sin la pretensión ni la soberbia intelectual de ningún carácter a insertarnos en la ciudadanía de Villa María con un sentido complementario, digamos. Bueno, así que nosotros podemos convivir perfectamente bien con las universidades públicas, tanto la Universidad Nacional de Villa María, como la Universidad Tecnológica, como las universidades que tienen a distancia planteo en Villa María. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema porque no lo planteamos en términos de competencia, sino lo planteamos en términos de complementariedad. Pero hoy nosotros tenemos un horizonte, yo no quiero abundar en mi intervención, pero hoy tenemos un horizonte que se caracteriza por tres aspectos que son los que condicionan la dinámica de cambio que tenemos cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos. Una de las cuestiones que evidentemente está marcando cambios significativos, que a veces lo queremos disimular o no lo queremos ver, es la cuestión del cambio ambiental. Evidentemente que este planeta está mandándonos indicios de que nosotros tenemos que empezar a hacer formulaciones universales a los efectos de protegerlo. Estamos en el mismo viaje, todo este planeta está señalando aspectos de desequilibrio que lo vamos a tener que abordar en el conjunto de la sociedad. Otro aspecto de cambio es el llamado mercado, pero no desde el punto de vista de la competencia en el intercambio de bienes y valores.
El mercado, desde el punto de vista del efecto de la globalización, hoy es común mandar a pedir una prenda china y que cuando te remiten la prenda te van diciendo con las coordenadas en qué parte del mar viene la prenda tuya. Por lo tanto, nosotros estamos muy alejados de lo que significaba la presencia estática del intercambio comercial. Hoy tenemos una dinámica que nos excede, que es precisamente la globalización. Y el otro aspecto, el tercer aspecto en cuestión, es las llamadas TIC, que son las comunicaciones desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las comunicaciones en general, que todo lo van transformando, y naturalmente hay una gran herramienta que es el Internet de todos. A partir de esa nueva dinámica tecnológica, nosotros entramos en una sociedad con quienes fueron pioneros y desarrollistas tecnológicos en el campo de la educación, que era Aldea Global, y le planteábamos la necesidad que nosotros necesitábamos una plataforma específica para la economía social. Y no lo hacíamos con la concepción esta, decía, competitiva. Decíamos que tenía que tener algunas particularidades que ya hoy en la Secretaría de Asuntos Universitarios ha sido incorporado. Por ejemplo, todos los estudiantes de Derecho y todos los estudiantes de Ciencias Económicas incorporan en sus contenidos a partir de ahora todo un programa de economía social. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que los abogados y los contadores que se recibieron con el esquema de contenidos anterior, le va a faltar el conocimiento específico de lo que significa este subsector de la economía. Nosotros partimos de una concepción de economía plural, donde está el Estado, que poco le falta para llegar al 50% del PBI, después está la economía lucrativa y después está la economía social de mercado, que seríamos nosotros, que representamos aproximadamente un 10% del PBI. Si situamos el PBI en algo así de 500.000 millones de dólares, se darán cuenta ustedes de la significación que tiene, más allá del modelo organizativo que tiene desde el punto de vista jurídico, que tiene la economía social. Entonces, a partir de esa propuesta de la plataforma de la red Gesta, nosotros estábamos hablando con las periodistas recién, y le decía, por ejemplo, un canal que nosotros lo teníamos por ultrafrecuencia solamente para el territorio nuestro, hoy por vía de la fibra óptica que nosotros mandamos estamos presentes en toda la provincia. Inclusive se toma en la grilla de los pueblos, se baja la señal, se incorpora a la grilla y está presente. Pero aparte, como somos cable operadores, también lo incorporamos a la grilla que proponemos nosotros. Y como tenemos una plataforma universal a tiempo real, que es la red Gesta, que hoy venimos a presentar, nos encontramos con que eso a tiempo real está saliendo en el mundo. Vinieron los especialistas la semana pasada, una cosa que nos deslumbró. Entonces estamos trabajando en todo lo que significan los seguidores del Big Data, y a tiempo real miraban los que se comunicaban con la red que van a tener ustedes ahora. Y primero la República Argentina, después, fíjense ustedes, de India consultaban, después venía Estados Unidos, después venía Ecuador, después venía España o viceversa, primero España y después Ecuador. Con esto quiero significar que hoy nosotros tenemos un escenario que está totalmente globalizado, vale decir, que lo nuestro tiene precisamente el sostén de esta nueva dinámica que es la globalización. Pero esta globalización no tiene que encantarnos a nosotros desde el punto de vista de la proyección superestructural de la propuesta. No tiene sentido el avión si no tiene un lugar a donde aterrizar. Se dice que un vuelo es una catástrofe controlada cuando aterriza. ¿Y dónde va a aterrizar? Tiene que aterrizar en nuestras localidades. No importa si son localidades de 20.000, 15.000, 50.000 o 1.000. Tiene que aterrizar. Por eso se habla que en el futuro los principales aspectos a desarrollar son todos los aspectos que tienen que ver con la regionalización, que tienen que ver con el territorio, la territorialidad. Entonces, a partir de esos conceptos muy elementales, no los quiero abrumar con esta cuestión, nosotros en este momento lo que estamos tratando es de complementarnos con gente que está en la misma búsqueda conceptual con nosotros, compartir los escasos saberes que nosotros tenemos, pero las importantes herramientas que el sistema nos va produciendo,
Y a partir de ahí creo que empieza una construcción común desconocida, porque el hombre en su búsqueda va logrando cosas sin intermediario, uno de los problemas que hoy se está presentando. Yo creo que si nosotros no avisoramos un futuro donde tengamos el desarrollo tecnológico como una guía, que lo apliquemos en todos los campos del saber, del conocimiento y de la productividad. Por ejemplo, el programa 5G que está saliendo ahora, que estamos en el último año, que se presume durará 3 quinquenios, entre las cosas que tiene absolutamente resuelto es que va a aumentar el 35% de la productividad solamente por la utilización de la interconectividad hasta ahora desconocida. Fíjense en lo que van a ser los aspectos virtuales de la comunicación, que va a aumentar en un 35% la productividad solamente utilizando estos métodos nuevos que se van presentando. Pero claro, todo esto sonaría como productivista si no tenemos en cuenta de que esto tiene que estar sostenido en principios y valores. Si decimos que la educación desde el punto de vista de la interpretación de ingeniero es aprender a aprender y aprender a emprender, tenemos que decir que previo a cualquier formulación de conocimiento tiene que haber principios y valores que se nutren en algunos aspectos que nosotros entendimos tienen que ser sustentados en la solidaridad, en el esfuerzo mutuo, en la complementariedad y en todas estas cosas que son virtuosas para los pueblos. Las libertades, los derechos humanos, la democracia, la lucha que tenemos que emprender contra la corrupción en todos los campos de la actuación. Nosotros, por eso, todas las entidades del grupo nuestro tienen que tener acreditado ISO 9000-2015, que tiene que hacer referencia a la responsabilidad social empresaria, a la responsabilidad ambiental y a los niveles de riesgo, pero inmediatamente después incorporamos compliance internacional, porque todo lo que tiene que ver con la ética y con la formulación de políticas de transparencia son decisivos. Así que, básicamente, decirle que es un gran placer estar con ustedes. Nuestros instrumentos, nuestros vehículos, nuestras herramientas y, insisto, y nuestros frágiles conocimientos van a quedar seguramente hilvanados, interrelacionados con ustedes, y esperemos que estos encuentros se sigan produciendo en función ya de cosas mucho más concretas, que son la intervinculación que se van a dar en la búsqueda de los jóvenes, en la búsqueda de los sectores que están aspirando, por ejemplo, a una puerta del saber, como recién bien explicaba Badiarotti, que a nosotros nos tienen totalmente comprometidos en esta cuestión. Así que pertenecemos al mismo credo, somos creyentes de la economía social, reivindicamos la solidaridad, formulamos una sociedad igualitaria, decente e igualitaria. No hay desequilibrios en las cuestiones ni demográficas ni económicas, somos iguales. Por lo tanto, para nosotros es un placer compartir esta tarde con ustedes y decirle que las casas de nuestra organización están abiertas con la misma disposición que le harimos la casa a nuestros asociados en nuestro propio lugar. Muchísimas gracias por la atención y por el recibimiento.